Segundo. Ok, bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes a la charla. Va a ser un poco difícil después de presentar, justo después de alguien que se admira tanto y que fue mi profesor en el pregrado. Mi nombre es Carlos Rodríguez. Yo soy ingeniero civil bogotano. Me gradué en el año 2011. Mi experiencia en geotecnia en Colombia fue básicamente durante 5 años, investigación geotécnica y laboratorio tengo experiencia en laboratorio de suelos. Más tarde me mudé a Carolina del Norte y allí inicié mis estudios, ahí continué mis estudios de posgrado en el área de geotecnia. Y empecé en la empresa Husker Geosintéticos. Esta no va a ser una presentación comercial para nada. Simplemente después de que me contactaron de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros, Comité Técnico de Geotecnia, charlamos para hacer una presentación que tenga que ver geosintéticos y que también hable de cimentaciones o de fundaciones, dado que ese es el coloquio. Nosotros, hace más o menos 30 años se creó un sistema para que se puede, más adelante ustedes me dirán qué piensan, se puede definir como cimentaciones profundas o se puede definir como mejoramiento del suelo. O tal vez tiene una combinación de ambos. Y bueno, vamos a ir a través de la presentación y vamos a ir resolviendo esas preguntas. Entonces, el título es Columnas de grava encamisadas con geosintéticos de muy alta resistencia para la construcción de terraplenes. Voy a mostrar un par de casos de estudio y diferentes partes del sistema. Este es el contenido que vamos a trabajar en la presentación. Voy a mostrarles la introducción al sistema, de dónde viene y por qué fue creado, por qué es importante y por qué ha tenido el éxito que hasta el momento ha tenido. Después, en una siguiente sección, voy a poner los fundamentos, el concepto, porque fue una idea, para mi gusto o para definirla, fue una idea genial. Voy a hablar un poquito del diseño y algunas comprobaciones que se han hecho para demostrar que el sistema funciona y funciona muy bien. Ahí voy a hablar un poquito de pruebas de sismo, ya que estamos pues en Sudamérica y sabemos todos la amenaza sísmica que tenemos en los países de Sudamérica. Voy a hablar de la instalación y cómo la instalación se ha ido modificando para afrontar diferentes tipos de problemas. Voy a mostrar dos casos de estudio, uno en zona sísmica, es decir, que tuvo una instalación diferente, instalación por debajo del agua, y después vamos a dar un par de conclusiones. Entonces, para iniciar, esta fotografía muestra una falla, es fácil identificarla, el suelo de cementación no tiene la suficiente capacidad portante, entonces aquí podemos ver cómo se generó la falla y falló bajo la carga del nuevo terraplén. Este terraplén probablemente fue para alguna vía o algo así. Podemos ver el tamaño del terraplén cuando lo comparamos con la maquinaria que está sobre él. Y vemos que este material no debería estar acá originalmente, hubo un movimiento y se alcanza a ver esa parte, como esa capacidad, esa poca capacidad portante. Entonces la falla de la cementación debido a la baja resistencia al corte o lo que todos conocemos como estabilidad global, que se genera también unas deformaciones verticales bastante grandes. Acá hacemos un zoom y mostramos también, de nuevo lo comparamos con los equipos de construcción que hay ahí y podemos ver esa alta deformación que ocurrió.
Hay formas de solucionarlo, hay varias formas, entonces básicamente lo que queremos es mitigar el problema de este tipo de fallas, de fallas profundas en la cimentación cuando el suelo es muy blando. El primero, y es bastante conocido y puede dar ciertas ventajas, es cuando se utiliza refuerzo horizontal, utilizando geosintéticos o utilizando otros materiales. Es parte de la solución, pero no va a solucionar todo lo que necesitamos. Entonces, el geosintético horizontal va a dar unas propiedades de separación. Entonces vamos a separar el suelo del terraplén con el suelo blando y en ese sentido va a mejorar la compactación del suelo del terraplén, va a ser más fácil. Pero pues vamos a tener todavía asentamientos bastante largos, no vamos a tener asentamientos diferenciales, se van a convertir casi en totales, pero pues van a ser bastante considerables. Entonces más o menos de esto se trata. Suelo, hacer diferentes tipos de mejoramiento de suelo con reemplazos, con excavaciones, esto requiere otras técnicas. Tenemos que sacar el material que no se va a utilizar, tenemos que transportarlo, tenemos que traer un material debidamente que cumpla con las necesidades del caso, y pues en algunos casos va a ser viable, en otros no, va a ser costoso. Tenemos cimentaciones profundas, en este caso vemos pilotes, en la parte de arriba está el cabezal, y vemos que también se utiliza un geosintético para distribuir las cargas. Es otra forma de solucionarlo. En algunos casos, llegar a los puntos en donde se va a realizar puede salir costoso. Entonces, pues, eh, una de las maneras más comunes, por lo menos en Carolina del Norte, en donde está, o en Europa, en donde la empresa nació, en donde el sistema nació, son las columnas de grava. Este video o esta representación muestra cómo es la instalación, y aquí empieza a verse el problema. Entonces, pues no el problema, realmente no, no se quieren cambiar, no se quieren sacar y eliminar las columnas de grava, simplemente esto es un complemento, un muy buen complemento para un, un, como una propiedad que no tienen las columnas de grava. Cuando vemos la instalación, entonces se hace la excavación, después empezamos por medio de vibración a realizar el llenado con grava, y la columna va a tener un tipo de compactación, la grava se va a acomodar, y aquí vemos una sombra alrededor de la fundación. Lo que yo quiero mostrar con esa sombra es que el esfuerzo lateral del suelo, en este caso, es capaz de contener la columna. Entonces, más o menos vamos a calcular y diseñar las columnas, y esa cantidad de material va a ser el mismo que se va a utilizar para cuando en construcción. Ahora, ¿qué pasa si este suelo es muy blando? ¿Qué pasa si no tenemos la capacidad lateral, o sea, la capacidad cortante del suelo en la dirección lateral es muy blanda y no es capaz de contener la columna? Una vez ejerzamos las cargas verticales, se va a expandir y va a ser muy difícil controlar la cantidad de grava. Y para un proyecto de estos, si nos llegamos a pasar en la cantidad de grava o en la cantidad de materiales a utilizar, puede ser puede subir hasta el doble el costo del proyecto. Entonces, aquí es donde viene la idea de utilizar geosintéticos de muy alta resistencia, y para explicar el sistema me gusta dividirlo en 5 partes. Entonces, en el gráfico de la parte izquierda ustedes pueden ver algunos números, y básicamente con esos números me voy a ayudar para explicarles de qué se trata el sistema. El número 1 es terraplenes o diques. Este sistema fue diseñado para terraplenes o diques, no para otro tipo de estructuras. Ustedes se van a dar cuenta que los asentamientos son bastante largos, entonces si tenemos estructuras rígidas o estructuras que tengan algún tipo de tubería, pueden generarse problemas al final. Si queremos utilizar, todavía se aconseja que se utilice como para estructuras rígidas, pero pueden haber algunas modificaciones que en el futuro se hacen. Entonces, para diques o terraplenes,
El punto número 2 es suelos muy blandos. Hablamos de si nuestro reporte geotécnico está basado en las pruebas de penetración estándar, estamos diciendo que son menos de 5 golpes para llegar a la distancia requerida por la penetración estándar, o cuando hacemos correlaciones o utilizamos otro tipo de muestreo, decimos que es una resistencia al corte del suelo menor a 15 kilopascales. Si es mayor a 15 kilopascales, o lo que equivale a 2.1 PSI, ya esto no es una solución viable, porque la columna, el suelo va a tener suficiente resistencia lateral para contener esa columna de grava, y se puede utilizar la columna de grava. El ítem número 3 acá es un suelo firme. Las columnas van a transferir las cargas desde el terraplén hasta el suelo firme. No van a trabajar a fricción como cuando uno hace el diseño, por ejemplo, una inclusión rígida, o hace el diseño de una columna de grava. Uno tiene en cuenta la resistencia por fricción. En este caso no, porque como lo vamos a ver más adelante, va a haber, el geosintético va a estar entre la columna y entre el suelo muy blando. Ahora tenemos la columna, es la que se encarga de transferir las cargas. Es una columna de muy alta resistencia, de un geosintético de muy alta resistencia. Y por último, parte del sistema también, o antes de eso, entonces la columna va a transferir las cargas verticales a través de la capa blanda hasta la capa competente. De nuevo, necesita una capa competente. Para escoger la capa competente tenemos que saber la rigidez del suelo blando, y tiene una relación con la rigidez del suelo que llamamos competente. Más adelante voy a ver un poco más de detalles sobre eso. Y al final, algo que súper complementa el sistema es que funciona como mega drenajes. Entonces, esto no es simplemente un geotextil que se pegó, como un geotextil que de alguna forma lo pegamos en los extremos y creamos una media, porque de cualquier punto, cualquier tejido en los geosintéticos, cualquier tejido extra que no se haya hecho durante fabricación, va a generar un punto de pérdidas de esfuerzo. Entonces es un geosintético circular que va a ser como una media, y el cosido es radial. Entonces eso va a garantizar que que la resistencia radial alrededor de todo el geosintético sea lo mismo. Esta fotografía realmente no muestra lo que funciona como la realidad. Este espacio que estoy mostrando acá no debería existir en la fotografía, es un solo elemento. Y por último tenemos funciona como drenaje. Entonces es un material que fue diseñado para ser permeable. Una vez se ejercen las cargas, este material, esta columna va a permitir el drenaje, y va a permitir que el agua recorra más rápido, no vaya por el suelo blando, sino que recorra más rápido pues es suelo granular, entonces le va a quedar más fácil salir. Esto garantiza que el 95% de la consolidación va a ocurrir en la etapa de construcción. Esto con otros sistemas no suele suceder. Y por último tenemos un reforzamiento horizontal, que también es parte del sistema, que va a distribuir las cargas de las columnas. Y al final va a incrementar la estabilidad global del sistema. Entonces, básicamente, tenemos una columna encapsulada por un geosintético de muy alta resistencia. Estamos hablando de materiales. Los geosintéticos pueden ser creados con cualquier plástico. Sin embargo, en este caso se tiene en cuenta un geosintético de alta capacidad, ya sea de poliéster o de polivinil alcohol. Más adelante también les voy a mostrar una gráfica en donde se muestra por qué estos materiales son los que se utilizan. Tienen una resistencia hasta de 6.000 kilonewton metro, y el diámetro que se utiliza normalmente es desde 50 centímetros hasta 1 metro. La profundidad es algo, esta definición es algo rara, pero realmente puede ser infinita. El único problema que puede llegar a alcanzar una profundidad infinita es por los equipos.
pero realmente esto viene enrollado y nos puede dar cualquier tipo de profundidad. Entonces, básicamente vamos a aplicar una carga por el terraplén. Tenemos una deformación inicial, vamos a tener una deformación ahora en esa misma dirección, en la deformación horizontal, y una vez ejerzamos esa carga, el geosintético va a empezar a funcionar. Entonces el diámetro se va a ampliar. ¿Hasta dónde? Hasta donde nosotros queramos. Nosotros conocemos el módulo del geosintético, entonces nosotros podemos controlar esa deformación lateral. Si se dan cuenta, al final el asentamiento o la deformación vertical va a venir definida por una relación volumétrica. Se me ensancha la columna, entonces también voy a tener una pérdida de altura. Básicamente esa funciona. Tenemos el mismo reforzamiento, el mismo esfuerzo alrededor de la columna, y va a funcionar como un megadren. Acá algunas características del suelo. Otra ventaja del sistema es que en sitios costeros en donde la grava es complicado conseguirla, se puede utilizar un material granular como arena y va a funcionar de la misma forma. La alta capacidad de drenaje agiliza la consolidación. Esta foto no es de la mejor calidad, pero nos muestra por qué el éxito del producto. Aquí están las tiras o los hilos que se están utilizando, en este caso es poliéster, y se organizan en un cosido radial. Entonces, en la parte de acá vemos todas las tiritas, cómo van subiendo y cómo van creando esta columna en la parte superior. Esto se puede modificar y ahí jugamos con el diámetro. Entonces podemos llegar hasta 1 metro y empezar en 50 centímetros. Algo del diseño. Voy a empezar con la relación que hay siempre tenemos en cuenta una relación de área entre el área de columnas y el área a tratar. Es parecido cuando calculamos columnas de grava o otros sistemas parecidos a las columnas de grava. Tiene una configuración triangular que nos va a mejorar. Puede ser de otro tipo de configuración, pero este es el que nos va a garantizar una mejor distribución de las cargas. Estamos asumiendo que vamos a tener un efecto de arco. Entonces lo que se muestra en esta figura es las columnas, se está asumiendo, y es lo que realmente pasa, las columnas están recibiendo la mayor cantidad de la carga. Entonces por eso esta parte, creando un arco de esta manera. Y lo que básicamente hacemos es, con la teoría del arco, empezamos a ver cómo son las deformaciones. Si la carga si la carga que tenemos es distribuida como se muestra en la figura, vamos a tener deformaciones. Esperaríamos que la deformación del suelo blando sea mucho mayor a la deformación de la columna. Sin embargo, nosotros asumimos que las deformaciones son las mismas y empezamos a iterar hasta el punto de llegar a un control. Este es el diagrama de cuerpo libre. Entonces, aquí vemos cómo estamos asumiendo que la carga principal la está asumiendo la columna y la carga más baja el suelo blando. Si esto es suelo blando y no tenemos ninguna suelo blando, de nuevo, hasta 15 kilopascales de resistencia al corte, no tenemos ninguna resistencia en este lado. Lo que hace el geosintético es crear esa resistencia, va a contrarrestar las fuerzas laterales que se están dando en la columna. Al final, los cálculos que estamos buscando nos van a dar un módulo, el módulo del geosintético. Una vez tengamos el módulo, vamos a ser capaces de calcular deformaciones y vamos a ser capaces de calcular la resistencia del mismo sistema. Entonces, esta es la fórmula para el módulo. Se ve un poco tediosa, por eso se ha creado software para realizar los cálculos. Entonces, se requiere el módulo elástico del suelo. Tenemos que tener resultados de la consolidación, ensayos de resistencia, tamaños de partículas y todo eso al final, ahí la carga del terraplén. Al final se hacen los cálculos y se llega a un resultado como este.
Básicamente, en la parte izquierda, en azul, lo que está resaltado con azul, estamos viendo los elementos de entrada al sistema que se necesitan. Entonces, cuál es el tipo de material que tenemos, cuáles son los factores de reducción, cuál es eh, el, el la forma como las estamos instalando, la relación de área y el radio del elemento. Vamos a tener resultados en donde nos van a mostrar, en donde están basados en el grado de uso. El grado de uso es simplemente el inverso del factor de seguridad. Entonces, cualquier valor por menor a 1 nos va, no, es probablemente usado. Podemos usarlo. La idea es bajar esta relación de área y una vez bajemos la relación de área nos quiere decir que estamos utilizando un menor número de columnas. Tenemos el espaciamiento, tenemos todo con... Entonces, esta parte del diseño la llamamos vertical. Queremos diseñar un número de columnas basados en el espaciamiento y en la configuración triangular que sea capaz de contrarrestar o que sea capaz de lograr la capacidad portante que se requiere. Y para eso utilizamos estas gráficas. Cuando estaba explicando sobre el sistema, hablé sobre dos tipos de materiales, polivinil alcohol y poliéster. Básicamente, la diferencia es la rigidez del material. Más adelante voy a mostrar una gráfica para entender eso mejor, pero aquí lo que nos está mostrando es un estudio paramétrico de qué es lo que está pasando con las cargas, qué es lo que está pasando con el sistema. El estudio paramétrico muestra que para un mismo diámetro, una columna de 80 centímetros de diámetro, el asentamiento a una relación de área es menor para un material hecho de polivinilo de alcohol que para poliéster. Podemos ahorrar 5 centímetros. Y eso sucede porque la deformación del material va a ser menor a la misma carga. Entonces, una vez tenemos el análisis vertical en donde sabemos cuántas columnas y cuántos y cómo va a ser la distribución, nos vamos a hacer un reforzamiento horizontal. Si se acuerdan, teníamos este reforzamiento horizontal que va a ir en la parte inferior del terraplén y va a distribuir las cargas en las columnas. ¿Qué es importante evaluar de este reforzamiento horizontal? El módulo de rigidez. Y el módulo de rigidez no está dado por el material que estemos utilizando, por el tipo de geosintético que estemos utilizando, ya sean geomallas o sea geotextiles, sino por la materia prima que se está utilizando. Y después tenemos que chequear algunas cosas como el creep del material, no el creep del suelo, sino el creep del material, daños por instalación, daños por deterioro, alta resistencia y separación. Y cuando revisamos cada uno de estos puntos, vamos a definir cuál es el mejor material para nuestro sistema. Entonces voy a empezar mostrándoles algo sobre la deformación que tanto he mencionado y la rigidez de los materiales. Aquí básicamente tenemos un marco de carga en donde vamos a anclar dos extremos del geosintético, de cualquier tipo de geosintético que vayamos a utilizar, lo vamos a anclar. Acá hay un láser en estos dos puntos y ahí medimos la deformación. Y después vamos a medir la tensión del material. Y eso lo vamos a plasmar en una gráfica. Si ustedes se pueden dar cuenta, hay dos juegos diferentes de gráficas. Una para este tipo de PVA, que es polivinil alcohol, y otra para poliéster. ¿Qué quiere decir cada gráfica? En azul está el comportamiento inmediato. Entonces, este comportamiento inmediato está mostrando lo que pasa en el ensayo. Si se dan cuenta, para una misma resistencia, el material requiere una deformación menor. Ahora imaginemos que estamos revisando la deformación entre columna y columna. La deformación de nuestro material para llegar a esa resistencia, si utilizamos polivinil alcohol, va a ser mucho menor que si utilizamos poliéster. En este tipo de aplicación no va a cambiar mucho, pero en otros tipos de aplicación, como
cuando hacemos el puenteo de una subsidencia o diferentes o otros tipos de aplicaciones en donde la deformación tiene que ser mucho menor, es muy importante. Sin embargo, estos dos materiales funcionan. Los dos nos están dando la resistencia que se está buscando a deformaciones relativamente cortas. Entonces, por ejemplo, poliéster para su máxima resistencia está alcanzada al 8%. No hablo de otros materiales como el vidrio o el polietileno, porque las gráficas se salen del rango. Entonces, para esta misma deformación vamos a encontrar, para esta misma resistencia vamos a encontrar deformaciones mucho más grandes. Básicamente con esto escogemos que el poliéster es un poco más barato, entonces vamos a utilizar poliéster en vez del PVA. Las deformaciones son aceptables. Y ahora tenemos que ver qué tipo de geosintético nos va a funcionar, o sea, para hacer ese reforzamiento horizontal. Durante todo el tiempo los geosintéticos se han creado diferentes materiales. Este es una geomalla, este es un geotextil tejido. Pueden ver cuál es la apertura entre los materiales, entre las fibras, y esto es un geocompuesto. Entonces esto puede ser la unión de estos dos o puede ser dos materiales de alguna forma unidos. El creep en geosintéticos es a una misma carga, cómo va a deformarse ese material. Entonces, vamos en el tiempo. Entonces, vemos que el creep no tiene nada que ver con el tipo de material. El creep tiene que ver con la materia prima. Entonces, si utilizamos materia prima como la que habíamos dicho de poliéster, vemos que en todos los casos va a ser aceptable. Daños de instalación. Los daños de instalación de una geomalla son mucho menores a los de un geotextil. Entonces, por este lado empezamos a coger la geomalla. Daños por deterioro también dependen de la materia prima. Alta resistencia. La alta resistencia depende de la materia prima y cómo entrelacemos esas fibras. Al final podemos lograr las mismas resistencias con los dos. Y acá hay un punto muy importante cuando trabajamos con suelos blandos y utilizamos geosintéticos. El geotextil está dando una separación mucho más grande entre el suelo del terraplén y el suelo blando. La geomalla reduce esa separación. La separación lo que hace es mejorar el tipo de compactación. Para compactar sobre un geosintético va a ser muchísimo más fácil que si no tenemos nada y compactamos sobre el suelo blando. Entonces creemos que nuestra mejor opción es utilizar esto, y algo muy importante para este tipo de soluciones es que el material sea flexible, porque simplemente lo vamos a extender y no queremos que empiece que vuelva a su estado natural o que vuelva a su estado. Normalmente se entregan en rollos, entonces que vuelva al estado con el que se entregó. Se han hecho ensayos de carga y aquí ya empieza a verse cómo es el comportamiento del sistema. En este caso se crea un suelo blando, se encontró un suelo blando de 12 metros de profundidad, y a 12 metros de profundidad hay una capa portante. Sobre esa capa portante se pusieron 6 contenedores llenos de material de arena, y se cargó el sistema buscando la falla, que fuimos capaces de medir. La presión del suelo blando está en verde y la presión del suelo de las columnas está en rojo. Entonces, para cada uno de los incrementos, para cada uno cada vez que se puso un container diferente, encontramos estos comportamientos. ¿Qué encontramos? La columna en diferentes días está absorbiendo más presión que el suelo blando, que es al final lo que se busca. Entonces, esta es una foto del problema. Este es un método de comprobación que se utilizó. Hay otro método que fue muy requerido y es qué pasa después de instalación. Entonces, ahorita se van a dar cuenta cómo en la instalación y pueden haber daños en el material. Este es una vez finalizado la columna, y lo que se hizo fue excavarlo alrededor para ver cómo era el comportamiento. Cualquier
problema, cualquier grieta, cualquier roto que se encuentre acá, va a generar problemas con el esfuerzo. Ya no va a ser el esfuerzo radial el mismo. Entonces, se nota en la fotografía que a una profundidad de 3 metros, el geosintético sigue intacto. Se hizo en otros tipos de materiales y en todo se ha visto que por instalación no hay problema. Ahora se quería saber qué pasa con el comportamiento sísmico. Para esto se utilizaron un modelo de elementos finitos, en donde 3 tipos de materiales, una plataforma, se pusieron las columnas como se puede ver acá, un suelo muy blando, las propiedades de los suelos se pueden ver acá en la tabla de parámetros y dimensiones del sistema, el suelo portante, y se empezaron a hacer, se corrió el modelo de elementos finitos en varias direcciones. Se utilizó una aceleración pico ocurrida en, se me pasó, ¿en dónde es esta? Pero bueno, la aceleración pico fue de 0.4 en Turquía. Entonces se tomó un sismo de Turquía y se obtuvieron estos resultados. En todos los casos, la deformación, tanto vertical como horizontal, de las columnas con el geosintético fue menor que una columna sin el geosintético. Y tiene sentido, el geosintético es un material flexible que está ayudando en ese sentido. Entonces, estos son los resultados y cuáles fueron las diferencias. Ahora, desplazamiento y cómo, instalación, cómo se ha hecho la instalación para los diferentes tipos de proyecto. El más conocido es desplazamiento. Sabemos que esto es un suelo muy blando, entonces tenemos una tubería cerrada, una tubería del diámetro del material. Lo hincamos hasta la capa portante. Después ponemos la media o el geosintético, simplemente lo dejamos caer, lo amarramos en la parte superior y empezamos a llenar. Como este es un suelo muy blando, lo que va a hacer este tipo de tubería es desplazar el material. Y lo desplaza generando algunas presiones también. Entonces, en algunos casos, cuando tenemos tuberías o cuando tenemos estructuras subterráneas, nos vamos por ejemplo, el reemplazo. Entonces, el reemplazo es algo parecido, pero lo que estamos haciendo es hincamos y vamos sacando el material a medida que vamos hincando. Esa es la diferencia. Aquí seguimos hasta hacemos el llenado, y una modificación a un equipo de pilotaje normal o un equipo de instalación de este tipo de equipos es el vibrador. Una vez empezábamos a sacar la tubería, se hace una vibración y eso va a generar un acomodamiento de las partículas. Si vemos este diámetro es diferente a este, va aumentando a medida de que realizamos el sacado de la tubería, y una vez ponemos las cargas verticales tenemos la deformación total horizontal. Este es el más conocido. Básicamente hacemos el llenado. Este es como queda. Algunas fotografías de cómo es el equipo y cómo llega hasta la capa portante. Esta es la tubería y después el llenado con elementos de construcción bastante conocidos. Este es un video que muestra cómo llegan por eso decía que era infinito, entonces llegan enrollados de esta manera. En el sitio de la instalación se hace el corte. Aquí sabemos hasta cuánto es la profundidad en la que vamos a encontrar la capa portante. Entonces hacemos el corte acá. Después, por medio de GPS, vamos a localizar los puntos y vamos a comenzar con la instalación que les describí anteriormente. Entonces se van poniendo las columnas, se va hincando el material, se cierran las dos
cerraduras que tienen la punta. Después se inicia el llenado. La velocidad y todas esas propiedades son, se pueden medir. Después, como lo explicaba, se amarra el geosintético en la parte superior y procedemos con el llenado. Entonces se llena del material granular y después empieza a sacar la parte, la armadura que está alrededor. Voy a empezar con los casos de estudio. Este caso de estudios fue en Turquía. El sistema ha sido instalado, el sistema fue creado hace 35 años más o menos. Unos 50 proyectos en diferentes partes del mundo, en su mayoría en Alemania, para hacer los terraplenes en donde van las avenidas que no tienen control de velocidad y que pasan sobre suelos blandos y conectan a ciudades o países de Europa. También tenemos proyectos en Brasil, hay una planta en Brasil, entonces por los suelos blandos por el lado de Sao Paulo se han hecho algunos proyectos y este fue en Turquía. Entonces, ¿qué fue interesante de este proyecto? La capacidad de sismo que había y toda la amenaza de sismo. Entonces, está la localización, los datos técnicos principales. Se utilizaron columnas de 18.5 metros de profundidad o hasta profundidad y se jugaron con los geosintéticos horizontales. Se utilizaron aproximadamente 10.000 columnas de esta resistencia. Este es el esfuerzo horizontal que tiene el material y este es el esfuerzo longitudinal. La necesidad principal, construcción de un terraplén de 22 metros de altura sobre 14 metros de suelo blando, sustentado por roca a 7 metros por debajo del nivel del agua. Longitud del terraplén 400 metros y alta carga sísmica. Lo que el cliente al final recibió o percibió, velocidad de ejecución, altísima productividad, se llenó con arena que estaba disponible alrededor del proyecto y pues hubo una asistencia técnica con el diseñador. Esta figura muestra el sitio en donde se tuvo que construir el viaducto. Ya había uno existente en la parte de atrás. Esta línea amarilla muestra el nuevo. 400 metros de largo y 100 metros de ancho. Este es el perfil geotécnico que se encontró, hasta 18 metros de profundidad. Lodo, el SPT variaba entre 1 y 5, habían sitios en donde habían como costras y se podía encontrar SPT mayor. Después había una capa de aluvión geológico o arena gravosa, el SPT ya subía bastante, entonces ahí la rigidez del material cambió bastante como para utilizar esa como capacidad, material firme. Y esta es una sección transversal del terraplén. Como se puede ver, hay 3 etapas diferentes. En la parte, estas son las columnas hasta el suelo firme, las propiedades del suelo blando, 19 kilonewton metro de peso unitario total, un ángulo de fricción en este caso, de 20 grados. Estas son las propiedades del suelo blando, de 20 grados. Y estas son las columnas. Entonces se utilizaron columnas a lo largo del terraplén y de esa forma se cimentó. Una vez se calcula, se hace el estudio vertical y basado en la capacidad portante, se corre la estabilidad taludes. En este caso se utilizó también el grado de uso, entonces el grado de uso no puede ser mayor de 1, se corre, tenemos una cohesión una cohesión aparente dada por las columnas, esa cohesión se utiliza en este sentido y se corre la estabilidad de taludes teniendo en cuenta
en este caso el sismo y en este caso sin, en este caso estático y en este caso con condiciones de sismos muy cercano a uno, eh, que es nuestro límite. Esta es la construcción. Como les comentaba, la construcción fue hecha sobre agua. Se utilizaron plataformas de este tipo en donde se llenaba de material granular la plataforma, y después con una grúa de alta capacidad se procedía al llenado. Esta fue la plataforma que se utilizó, y este video muestra muestra la instalación. ¿Cuál fue el reto mayor acá? La construcción debajo del agua. Entonces, suelos muy blandos. De esto se trataba. Esto era lo que les describía. Hacia el lado derecho se va a encontrar el terraplén que necesita unir las dos como islas. En este lado una localización espacial de lo que se está construyendo. Se tuvieron que utilizar buzos para la construcción del terraplén. Este era el viaducto ya existente, este era el nuevo. No se utilizó el mismo sistema de pilotaje que se había utilizado antes. Básicamente, este es el dique propuesto, y empezó la instalación tal como se comentó. Entonces, se utilizó una instalación a base de desplazamiento. La plataforma de llenado, se hincó la tubería, llegó hasta la capacidad portante, llega hasta la capa de capacidad portante, y se procede de nuevo con el llenado. El material que se utilizó, el costo del material fue casi nulo porque todo el material que se utilizó fue de costero. Después se llenaron las columnas del geosintético. Ya está el geosintético instalado. Con este tipo de instalación se pueden instalar más o menos entre 3 de hasta 10 metros, dependiendo de la experiencia del instalador. Eh, Aquí vemos cómo se va ensanchando una vez va saliendo la tubería, y esta es una vez finaliza la instalación de todas las columnas. Como vemos, no es una plataforma completamente plana, pero entonces se procede a llenar de grava. Se llega hasta cierta altura, y después con buzos se hizo la instalación del geosintético de alta resistencia en la dirección lateral, en la dirección horizontal, y se comienza con la construcción del terraplén en diferentes fases. El asentamiento total duró 3 meses, si no estoy mal.
o menos. Se esperaba que durara año y medio. Y acá empieza ya pues la construcción que ustedes ya conocen para un terraplén. Entonces se llega hasta la altura deseada y se pone en ejecución. Esta es una fotografía de cómo quedó el proyecto, en la parte izquierda de cómo es la construcción y en la parte derecha de cómo finaliza. Esta es una foto aérea de lo que sucedió. Este otro caso de estudio es sobre, si se pueden dar cuenta en la parte superior de la fotografía, hay un alto nivel de freático. No hay área para construir. Aquí se construyen aviones. El Airbus es un Airbus y necesitaban expandir la fábrica del material. Entonces, esta es la existente. Básicamente se quería construir el dique que iba a encerrar la nueva área, un dique de 2.5 kilómetros con con un área de 140 hectáreas. Y después se iba a hacer el relleno y se iba a utilizar para construir, para expandir la fábrica. Aquí vemos más o menos de qué se trata la construcción. Entonces, el área existente. La opción principal era utilizar eh, estas eh, plataformas metálicas que van horizontales para aislar el material y después hacer el relleno del dique, para después hacer la construcción del dique. Optaron por, en vez de utilizar esto alrededor de todo el dique, utilizar geosintéticos de alta resistencia de la forma de columnas y rellenarlas también con material del sitio. Esta fue la solución que se tomó. Entonces más o menos el dique iba a tener esa forma, las columnas iban a ser. Aquí el diseño indicó que se podían utilizar resistencias de la columna más bajas porque las cargas iban a ser menores en los sitios laterales y resistencias de la columna del geosintético más altas en la parte superior. Aquí vemos cómo va la construcción, lo mismo que veíamos en el proyecto pasado. Al final queda de esta manera y después se construye una plataforma. Esta es una fotografía fotografías de diferentes etapas. Al final se utilizaron 60.000 columnas. El dique, como lo decía, era de 2.5 kilómetros y el material, la resistencia del suelo no drenado del corte fue de 8 a 200 PSF, muy blando. Y básicamente esto es lo que se encuentra al final. Entonces este es el resultado final. Se construye el dique y después se sigue con el relleno del área. Y este es el resultado final. Las columnas de 13 a 46 pies de profundidad y, y esta fue la plataforma que se utilizó. Este es el resultado final y creo que con esto finalizo la presentación. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Muchas gracias por la atención. Espero que haya sido de su agrado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. No sé si tienen alguna consulta. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. No sé si tienen alguna consulta.
Pueden utilizar el micrófono si prefieren. Bueno, al parecer no hay ninguna consulta. No. Voy a compartir un momento la pantalla. Buenas noches, yo tengo una pregunta. Adelante, por favor. ¿Cuál es el comportamiento del geosintético con los lixiviados? ¿Me puede escuchar? Sí, Sí, señor. escucha. El, se ha utilizado, se ha utilizado para construir el terraplén en sitios donde hay lixiviados. Y el único factor que se tiene que tener en cuenta es, dependiendo del material de donde venga el lixiviado, que el pH, dependiendo del pH, se escoge el tipo de materia prima que se va a utilizar. Pero si es un pH que se sale de lo normal, se tiene que utilizar polivinil alcohol. Pero si el pH es normal, hemos utilizado poliéster, que es un poco más económico. Pero se ha utilizado en sitios donde usarse con licuación estática para sitios en donde hay lixiviados. Muchas gracias. Sí, señor. Bueno, no sé si hay otra consulta. Bueno, ¿se me escucha? Sí, señor. Bueno, muy agradecido, ingeniero Carlos Rodríguez, a nombre de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros y la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, Departamental Oruro, otorgamos este certificado por su participación en el primer coloquio internacional de las fundaciones de UPADI como ponente, con el título denominado Innovación de Cimentaciones, columnas de grava encamisadas con geosintéticos de muy alta resistencia para la construcción de terraplenes, caso de estudio. Muy buena la presentación, muy interesante, realmente muy agradecidos por su presentación, por apoyar a la UPADI en este caso y muchas gracias por su participación. No sé si tienen algunas palabras de despedida. No, a ustedes muchísimas gracias por poner todo este esfuerzo junto y poder hacer este tipo de eventos que nos benefician a todos. Muchísimas gracias por también tenerme en cuenta. Para mí es un gran honor. Muchas gracias. Bueno, los agradecidos somos nosotros. Y gracias también a los asistentes, a los asistentes de este primer coloquio internacional de fundaciones de UPADI. Y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias y buenas noches.